El duende. Se dice que es un niño que murió sin ser bautizado, o un niño malo que golpeó a su madre. Es muy pequeño, lleva un sombrero de sao grande y una bata blanca gigantesca. Llora como una pequeña criatura. Tiene una mano de hierro y otra de lana. Cuando se acerca a alguien le pregunta con cuál mano desea ser golpeado. Algunos dicen que, sin importar la elección, el duende golpeará siempre con la de hierro. Otros, en cambio, aseguran que los desprevenidos eligen la de lana y que es esta la que en realidad duele más. Posee unos ojos muy malignos y dientes muy agudos. Suele aparecer a la hora de la siesta o en la noche en los cañadones o quebradas. Tiene predilección para con los niños de corta edad, aunque también golpea sin piedad a los mayores. También se dice que deja unas cimbas imposible de deschipar y solo cortando el cabello puede deshacerse. En los años 90, en un lugar llamado La Barraca, una niña de 6 años, de ojos grandes y pelo lacio, muy bonita, se despertó a medianoche y al no encontrar a la madre a su lado, salió de la casa en busca de ella. En el camino se encontró con un pequeño que la seguía. Se le reía y la llamaba con silbidos. Ella sintió miedo y comenzó a correr, pero el pequeño la alcanzó y no la dejaba pasar. La niña comenzó a llorar y gritar. Él le regalaba caramelos de colores, besitos de novia y una pañoleta. Pero ella no quería nada. El duende le cantaba y le bailaba, jugaba con su cabello y le hacía muecas para entretenerla. Cuando la niña se dio cuenta, la llevaba por un callejón oscuro. Se asustó más. Unos perros empezaron a ladrar desesperados y fue cuando un vigilante se percata de lo que sucedía y echa 2 tiros. El guardia se acercó donde la niña, que estaba llorando. La tomó en sus brazos y la llevó a su madre. La madre, al ver a su hija, le preguntaba una y otra vez qué le había sucedido y la niña le contó. Varias personas que estaban allí murmuraron que eso era el duende. Desde aquella noche la niña era perseguida por él. No se le podía dejar sola a Carmita, porque el duende la llamaba con silbidos. Y solo ella los escuchaba. Buscaron a una curandera, quien les dijo cómo ahuyentar al duende. Le rociaron agua bendita en todo el cuerpo, rezándole el credo y el Ave María por 9 días consecutivos. Con esto, el duende dejó a la niña. Lo extraño es que Carmita se sabía varias canciones y decía que el duende le enseñó con una muy bonita voz. El farol de la otra vida. Desde que alguien lo vio por primera vez, y esto fue hacia el primer tercio del siglo XIX, hasta que todos consintieron en que había dejado de hacerse ver, allá entre la primera y segunda década del siglo XX. El llamado farol de la otra vida fue materia de testimonios a cual más fehaciente y objeto de comentarios a cual más conmovedor. Se trataba de un farol como cualquier otro de los que en aquella época se utilizaban para caminar de noche por estas calles de Dios, privadas de toda lumbre, pero no llevado por manos de cristiano en actual existencia, a juzgar por la forma como discurría y el profundo silencio que reinaba a su paso. Cuando la última campanada del reloj de la catedral había anunciado la medianoche, el farol fantasma, o lo que sea, empezaba a hacerse ver en esta o en aquellas calles de la ciudad dormida. Era del tamaño corriente y dejaba advertir a través de sus vidrios una parpadeante llamita de vela que bien pudo ser de cebo
o de cera. Se deslizaba por debajo de los corredores, a la altura y como si fuese llevado por cualquier persona, pero como si ésta anduviese muy paso a paso, con suma dificultad y deteniéndose aquí y allá por instantes. No tenía trayecto definido, pues unas veces era visto en una calle y luego en otra. No obstante, quienes lograron mejor expectación aseguraban que salía de los trasfondos de la capilla, puerta de la casa parroquial de Jesús Nazareno. Deambulaba por todo el pueblo y ya cerca del amanecer volvía allí, si es que no se esfumaba repentinamente en algún rincón. A diferencia de otras apariciones de más allá de la tumba, ni traía consigo rumor alguno ni suscitaba que se produjesen en su cercanía. Ningún aullido de perro se dejaba oír y asimismo ningún gañido de lechuza. Que espantaba y empavorecía, no es necesario decirlo. Algunos al columbrarlo de lejos y de repente echaban a correr sin freno. Se contaban entre estos los juerguistas, los mal inclinados y los trasnochadores con propósitos vedados. Otros aguardaban a que se aproximase un poco, entre ellos algún valentón y algún curioso de los que no faltan. Pero aún estos concluían por esquivarla, haciéndose cruces y echar la carrera. Dizque una vez, cierta beata con fama de virtuosa, que madrugaba más de la cuenta para ir a misa, advirtió de improviso que el farol discurría a corta distancia de ella. Se detuvo ahí mismo aterrorizada y respetuosa, dándose a balbucear un Padre Nuestro por las almas del purgatorio y cerró los ojos. Cuando los volvió a abrir, el farol había desaparecido. Tiempo después desapareció del todo y por lo visto, definitivamente. En la esquina formada por las calles Charcas y Campero y con frente principal sobre la primera, se levanta una vieja edificación que es conocida en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra con la sugestiva denominación de la Casa Santa. Construida al parecer hacia la segunda mitad del siglo pasado, posee un estilo característico de la antigua vivienda cruceña. Paredes lisas, alta techumbre, puerta de 4 manos, ventanas con balaustres de madera y un espacioso porche sostenido por columnas de ladrillo. Parte de su largo frente ha sido modernizado hace años, demoliéndose las columnas que sostenían el porche y reduciendo este a la condición de un alero charco. Según refieren viejos cuentos, esta casona tuvo la poco envidiable fortuna de que se adueñaran de su recinto bultos, fantasmas y seres de la otra vida, apenas su edificación fue terminada. Desde que se instalaron en ella los propietarios, dizque empezó una de ruidos, ayes y otras manifestaciones de lo sobrenatural, más tétricas aún, que obligaron a aquellos a abandonarla. Lo mismo pasaba con cualquiera que intentase ser el nuevo inquilino. Con el transcurso del tiempo la casona ganó fama de inhabitable, y ni el más jactancioso de los cruceños de entonces fue osado de ir a aposentarse allí. Por mucho que el canon de alquiler fue disminuyendo, a medida que los ocupantes intrusos crecían en insolencia. A tales extremos llegó esta que incluso espantaban por fuera de los muros de su sombrío habitáculo. En lo cerrado de la noche los vecinos oían sordos rechinos y confusos estridores que suscitaban largos aullidos de perros en varias cuadras a la redonda. Más de un solitario caminante nocturno que pasó por la esquina sintió como algo le trababa los pies. O peor aún, alguien lo tomaba por el cuello de la chaqueta y lo sacudía hórridamente. Llegó en eso a la ciudad un gringo bien plantado, de fornidos miembros y pinta y corajudo. Tomó la casa en alquiler y fue a ocuparla, llevando consigo un arriero con chabambino y un montón de valijas y petacas de ignoto contenido.
Entre las razones que adujo para haberse decidido por la casa, cuya siniestra nombradía ignoraba, y no por el hotelcito en la plaza principal, fue la más convincente la de que en tal hotel abundaban los bebedores, bulliciosos y poco educados. Se trataba nada más y nada menos que del coronel Percy Fawcett, del ejército inglés, en cuyas filas había servido a su patria en Asia y África, mostrando energía, suficiencia de conocimientos y valor a toda prueba. Ya retirado, se volvió viajero y explorador de América, y hallándose en Bolivia, el gobierno requirió sus servicios para ocuparle en las jornadas de demarcación de fronteras con Brasil. Alboreaba la segunda década del siglo XX. Pero, ¿por qué no dejamos relatar al propio coronel inglés lo que sucedió en la casa de Marras? Se toma el relato a la letra del libro intitulado Exploración Fawcett, compuesta por Brian, hijo de aquel. Como el resto del grupo prefirió ir al hotel antes que a la casa, me alegré de la oportunidad de poner al día todo el trabajo geográfico. Un arriero cesante se ofreció para cocinar, así él actuaba en las dependencias de atrás, en tanto que yo colgué mi hamaca en la gran pieza delantera. El amoblado consistía en una mesa, 2 sillas, un estante para libros y una lámpara. No había catre, pero esto no me preocupó, pues en las casas de estos lugares siempre se encontraban ganchos para colgar la hamaca. La primera noche aseguré las puertas y ventanas de madera, y el arriero salió al fondo, a su cuarto. Me subí a mi hamaca y me acomodé para disfrutar de un confortable descanso. Yacía quieto después de apagar la luz, esperando que llegase el sueño, cuando sentí algo que frotaba el suelo. ¡Culebras!, pensé, y rápidamente encendí la lámpara. No había nada, y creí que había sido el arriero que se movía al otro lado de la puerta. En cuanto hube apagado otra vez la luz, se reanudó de nuevo el mismo ruido, y un ave cruzó la pieza graznando bulliciosamente. Volví a encender la luz, extrañado de que pudiese haber entrado un pájaro, y otra vez no encontré nada. Al momento de apagar la luz por segunda vez sentí un arrastre de pies sobre el piso, como de un anciano lisiado que avanzase trabajosamente en zapatillas de paño. Esto fue demasiado. Encendí la lámpara y la dejé así. A la mañana siguiente se presentó el arriero con cara de asustado. «Lamento tener que abandonarlo, señor», dijo. «No puedo seguir aquí». «¿Por qué no? ¿Qué sucede?» «Hay bultos en esta casa, señor. Esto no me agrada». «Disparates, hombre», dije, en son de mofa. «No hay nada. Si usted no quiere pasar la noche solo, traiga sus cosas para acá. Hay espacio suficiente para 2. «Muy bien, señor. Si me deja dormir aquí, me quedaré». Aquella noche el arriero se envolvió en su manta y se acostó en un rincón, y yo, trepándome a mi hamaca, apagué la luz. En cuanto estuvimos a oscuras, se sintió el ruido de un libro que era lanzado a través de la pieza, acompañado del revoloteo de sus hojas. Pareció estrellarse contra la pared, encima de mí, pero al encender la luz no vi nada, excepto al arriero enterrado en sus mantas. Apagué la luz y el pájaro volvió, seguido del anciano en zapatillas. Después de esto dejé la luz encendida y cesaron los fantasmas. En la tercera noche, la oscuridad fue saludada con fuertes golpes secos en la pared y, después de esto, con un estallido de muebles. Encendí la lámpara y, como de costumbre, no había nada que ver. Pero el arriero se levantó, abrió la puerta y sin decir una palabra huyó en la oscuridad de la noche. Cerré, aseguré la puerta de nuevo y me acosté. Pero en cuanto hube apagado la luz, pareció que se levantaba la mesa
y que era arrojada con gran violencia sobre el suelo de ladrillo, mientras volaban varios libros por el aire. Cuando encendí, nada se veía alterado. Después volvió el ave y a continuación el anciano, que entró acompañado del ruido de una puerta que se abría. Mi sistema nervioso estaba en excelentes condiciones, pero de todas maneras esto era más de lo que podía soportar, por lo que al día siguiente abandoné la casa para trasladarme al hotel. Por lo menos los bulliciosos borrachos eran humanos. Haciendo las averiguaciones respecto a la casa, supe que nadie quería vivir en aquella por su pésima reputación. Lo ocurrido al coronel Fawcett, cuya personalidad no tardó en ser conocida y magnificada, colmó la medida del terror dominante en la entonces pequeña ciudad. Había que acabar con aquello y devolver la tranquilidad a los moradores del ahora apacible barrio. En la última y suprema instancia se recurrió al obispo José Belisario Santisteban, ya bien celebrado por su ciencia y sus virtudes dentro y fuera de la diócesis. El buen prelado accedió a ir en persona a practicar los ritos de la bendición y de exorcismo en la tétrica casona. Comenzó por rociar con agua bendita los exteriores, las puertas y las habitaciones. Una vez en el patio, oró allí largamente y concluyó repitiendo con la solemnidad y la unción debidas los votos que para semejantes trae el ritual romano. Con tan insigne remedio, la extirpación del mal tenía que ser inmediata. A empezar de la noche siguiente al exorcismo, los espíritus malignos desaparecieron de la casa y no volvió a ocurrir nada parecido. Dale like y suscríbete, porque se vienen muy buenas historias. También deja en la caja de comentarios qué videos querés que haga. Bienvenido a La Leyenda de La Viudita. La Viudita fue uno de los fantasmas de Santa Cruz de la Sierra que causó más pavor en el siglo XX, sobre todo entre los borrachos solitarios que andaban con malas intenciones en las oscuras calles cruceñas. Nadie la podía tocar sin recibir el helado sobresalto de la muerte. Se dice que vagaba con la luna y tenía lo inconfeso de los amores frustrados. Los jóvenes solemos creernos invencibles y dueños del mundo. Es así que mientras el cuerpo aguanta le damos. En muchos casos, como si fuera ajeno, sin pelarle una fiesta o un vicio de moda. Un muchacho de esta condición era Antonio Suárez, gran amigo de la fiesta, del vicio y las mujeres. Un día, después de haber bebido en exceso y hasta la madrugada, Antonio se despidió de sus amigos muy alegre y confiado. Se dirigía a su casa por las calles, que a esa hora estaban desiertas, y alumbradas solo de trecho en trecho por las últimas velas de los faroles públicos, cuando de casualidad vio a una mujer vestida de negro, caminando cerca suyo. En la casi completa oscuridad se podían distinguir algunos rasgos femeninos de la mujer. Antonio, cegado por el machismo y el alcohol, se dirigió a la presencia de esta, saludándola y ofreciéndole acompañarla a su casa. Pero la mujer permanecía callada, hecho que motivó al muchacho a atreverse a abrazarla, como si el silencio fuera consentimiento. Pero ni bien hizo el intento, sintió que este cuerpo emitía sonidos como chalas de maíz aplastados, rugiendo desde dentro, y aunque un velo cubría la cara de la mujer, Antonio pudo apreciar que el rostro de esta parecía el de un cadáver. El joven quedó perplejo, tanto que se le fue la borrachera y salió corriendo como alma que lleva el diablo. No supo ni cómo llegó a su casa, pero en ese momento le vino una profusa hemorragia nasal y fuertes escalofríos. Nadie quiso creer lo que vio y sintió,
Pero desde ese día no volvió a salir de parranda. Si alguna que otra vez se desvelaba, buscaba a quien lo acompañe hasta la puerta de su casa, que era 2 cuadras antes de llegar a San Francisco. Se cuenta en el pueblo que la viudita se presenta a altas horas de la noche, especialmente en proximidades de los templos que tienen galerías oscuras, también en las calles solitarias y sin luz. Si en algún momento estás mal encaminado, la viudita se te aparecerá. No será un grato encuentro. El mojón con cara. Hasta mediados del siglo XVIII, la calle hoy denominada Republiquetas era de las más apartadas y menos concurridas del vecindario que había en esta ciudad. Las viviendas edificadas sobre ambas aceras no seguían una tras otra, sino con la breve separación de solares vacíos, separados de la vía pública por cerco de cuuchi o follaje de lavaplatos. Hacia la primera cuadra y con frente a la acera norte de dicha calle, vivía por aquella época una moza en la flor de la edad, bonita, graciosa y llena de todos los atractivos. Su madre la mimaba y cuidaba más que a la niña de sus ojos, reservándola en mente para quien la mereciera por el lado de los bienes de fortuna, la buena posición y la edad del sereno juicio. Pero sucedió que la niña puso los ojos y luego el corazón en un mozo que, aparte de la buena estampa y los desenvueltos ademanes, nada más tenía a la vista. Cuando la celosa madre se dio cuenta de que el fulano rondaba su joya viviente, redobló la vigilancia sobre esta, a extremos de no dejarla salir un paso. Pero el galán resultó tan enamorado como paciente y tan firme como tenaz en conseguir el logro de sus ansiedades amorosas. Desde la mañana hasta la noche, ahí estaba, en la esquina plantado y tieso, a la espera de que la amada asomase al corredor o siquiera a la puerta, para cambiar con ella algún tiroteo de miradas o recibir la dulce rociada de una sonrisa. Por aquellos felices tiempos, había en todas las esquinas recios troncos de cuchi, a ras de las aceras, para proteger las casas de los encontrones de un carretón o servir de señal para la línea de lo edificado. Se les daba corrientemente el nombre de mojones. La mamá de la chica, oscilando entre el celo y el recelo, apenas veía allí al quidam, despachaba su mal humor con esta frase: «Ya está ahí ese mojón con cara». Ignorando el mote con que la presunta suegra quería burlarse de su constancia y firmeza, el enamorado, en sus largas esperas, comenzó a distraerse con el mojón, mudo compañero de sus expectativas. Con el filoso trazado que llevaba en el cinto, como todos los galanes de su tiempo y condición, empezó a labrar el duro palo, con miras a darle en la parte superior la forma de una cabeza humana. Como disponía de sobrado tiempo, hizo en ello cuanto pudo. Una madrugada de esas, advirtió la mamá con el natural sobresalto que la niña había desaparecido de la casa. Creyendo hallarla en el palique con el aborrecido, corrió a la esquina. Pero la mimosa no estaba allí, ni en la otra, ni en las demás esquinas, ni en parte alguna de la ciudad. Paloma, con ansias de volar, había alzado el vuelo con el palomo la noche anterior. Pero quedaba en la esquina el mojón con la cara que la paciente mano del galán había tallado en sus horas de amante espera. Junto con la tradición, el verdadero mojón con cara se conservó en la esquina de Republiquetas y René Moreno hasta el año 1947. Un tractor de obras públicas que raspaba la calle
lo arrancó y arrojó en donde nadie pudo saber más de él. Para reponerlo, el alcalde municipal de ese entonces, don Lorgio Serrate, mandó labrar y colocar uno parecido. Si te gustó el video, deja tu like y dale suscribir. Activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Muchas gracias. El origen del Hichi. Para explicar lo que es el Hichi, conviene antes de todo tomar el sendero que conduce a los tiempos antiguos y entrar en la cuenta, para este caso parcial, de cómo vivían los antepasados, antiguos pobladores de la llanura. Gente de paros menesteres y no mayores alcances. La comarca que les servía de morada no les era muy generosa ni les brindaba fácilmente todos los bienes necesarios para su subsistencia. Para hablar del principal de los elementos de vida, el agua, no abundaba en la región. En la estación seca se reducía y se presentaban días en que era dificultoso conseguirla. Así sucedía en los campos de Grigotá, en la Sierra de Chiquitos y en las dilatadas vegas circundantes de esta. De ahí que aquellos primitivos aborígenes pusieron delicada atención en conservarla, considerándola como un don de los poderes divinos, y hayan supuesto la existencia de un ser sobrenatural encargado de su guarda. Este ser era el Hichi. Es mito compartido por mojos, chanés y chiquitos que este genio Sacuade, paisano, vivía más que todo en los depósitos naturales del líquido elemento. Para tenerle satisfecho y bien aquerenciado había que rendirle culto y tributarle ciertas ofrendas. Los españoles del reciente aposentamiento en la tierra recogieron la versión y consintieron el mito, con poco o ningún reparo. Con mayor razón sus descendientes, los criollos, tan consustanciados con la tierra madre como los propios aborígenes, especialmente si tenían en las venas algunas gotas de la sangre de estos. Como todo ser mítico zoomorfo, el Hichi no pertenece a ninguna de las clases y especies conocidas de animales terrestres o acuáticos. Medio culebra y medio saurio, según sostienen los que se precian de entendidos. Tiene el cuerpo delgado, alargado y chato, de apariencia gomosa y color hialino que le hace confundirse con las aguas en cuyo seno mora. Tiene una larga, estrecha y flexible cola que ayuda a los ágiles movimientos, y cortas y regordetas extremidades terminadas en uñas unidas por membranas. Como vive en el fondo de lagunas, charcos y madrejones, es muy rara la vez que se deja ver. Eso muy rápidamente y solo desde que baja el crepúsculo. No hay que hacer mal uso de las aguas ni gastarlas en demasía, porque el Hichi se resiente y puede desaparecer. No se debe arrancar las plantas acuáticas que crecen en su morada, de tarope para arriba, ni apartar los granículos de pochi que cubren su superficie. Cuando todo esto se ha hecho, pese a las prohibiciones tradicionales, el líquido empieza a mermar y no para hasta agotarse. Ello significa que el Hichi se ha marchado. La calle Brava. Esto es del siglo pasado, según lo acreditan viejos de buena memoria que aman y conservan la tradición pueblera. La calle en cuestión gozaba de siniestra fama por los desórdenes, turbulencias y trifulcas que sucedían ahí. Con tales elementos en disponibilidad, los devotos de San Bebercio y los gimnastas del codo estaban allí a sus anchas, como peces en el agua y loros en maizal. Tenían allí pues para escoger entre lo fuerte y lo más potente. No había preferencia por ninguno, ya que con solo cruzar la calle o ir de una puerta a la otra, estaba hecho el menjunje.
El estado de ánimo de quien pasaba por ahí cambiaba por completo rápidamente, y más aún si estaba con el fósforo pronto a encenderse y arder a puño. Por cualquier disgusto o malentendido se armaba el zafarrancho, y allí era la de dar y recibir puntapiés, torniquetes, botellazo, jonazo y tal cual, puñaladas. La policía era impotente a la hora de poner freno a los desmanes. Y si algún sereno pretendía imponer el orden, los contendientes, dejando momentáneamente la gresca, mostraban al guardia del orden privado lo público de la calle y lo quebradizo del orden. Por lo tanto, el infortunado tenía que desandar lo andado e irse con su pito a un lugar más seguro. Y cuando un gendarme llegaba con gente armada y hacía lo que era necesario, llevando a los bochincheros a dormir su aguardiente en la cuadrada, más tardaba en cargar con estos que los otros en armar una nueva batalla. En eso llegó un señor con nombramiento de comisario de la Policía de Seguridad. Era un sujeto corpulento y con buena pinta. Apenas enterado de lo que pasaba en la dichosa calle, sacudió los hombros, atusó el bigote y sentenció severamente. Esas son pavadas. Lo que pasa es que los tipos de tal calle no se han encontrado aún con la horma de sus zapatos. Ya se las verán conmigo. Me basto yo solo para ponerlos en vereda y darles a saber con quién cazó Cañahueca. Llegada la noche, metió el revólver en su funda, introdujo un laque al sesgo del cinturón y salió de la comisaría con rumbo directo a la calle de la Siniestra Fama. Al día siguiente sus colegas de la guardia fueron a buscarlo, para saber de la aventura, claro. Lo encontraron poniéndose unos fomentos de salmuera sobre la frente y las sienes. Tenía la cara hecha un mapamundi de magulladuras, moretones, chichones, peladuras, arañazos y picotazos. Los ojos eran como dos carbones, apagados entre hoyos de ceniza, y los párpados yacían semiatirantados como tamboras de camba. No esperó a que le preguntasen nada. Apretando parches y arrimando fomentos, murmuró por lo bajo. Brava había sido la calle, che. Brava, brava. Y así quedó aquella, bautizada como la calle Brava. La vida de doña Arminda cambió por completo desde entonces. Se dice que se volvió más devota y menos curiosa. Un día, a eso de las 3 de la madrugada, una señora bien conocida por andar atenta a todos los chismes de su calle y de su por entonces pequeño poblado, se despertó súbitamente al escuchar por su calle que pasaba una procesión. Abrió su ventana un poquingo para echarle un ojo a los involucrados y así ver si podía reconocer a alguno de los transeúntes, para ir a contarle a su vecina, mejor amiga y colega de chisme, más tardecingo, tras que haya salido el sol, sin saber que su vida iba a cambiar para siempre. Una vez instalada en la ventana, vio bastante gente que venía llorando, rezando y suplicando vehementemente en forma de susurro. Ella sintió miedo, por la hora, la neblina de la noche y lo fúnebre de la situación. Pero su curiosidad era tan fuerte que no cerraba su ventana. De hecho, se concentró tanto que no se dio cuenta que la ventana fue abriéndose poco a poco, a medida que se acercaba a la multitud. La doña, pegadinga a la ventana, más entrometida que temerosa, no dejaba de observarlos. Y a medida que estos se fueron alejando de su vivienda y ella no haber conseguido suficiente información, iba sintiendo que su desvelada involuntaria no le iba a aportar mucho a la mañana siguiente. En eso, la señora se percata que uno de los que lideraba la procesión se apartó del grupo y, bajo la sombra que su gran capucha le hacía sobre la pálida cara del individuo, se podían apreciar levemente unos ojos brillosos, de alto impacto,
Y ahí fue cuando la doña se dio cuenta que el personaje puso su atención en ella. Hagamos de cuenta, para no caer en susceptibilidades, que era una persona. Un hombre alto y buen mozo. El sujeto en cuestión se acercó a la ventana de doña Esta y le dijo: ¿Será que puede guardarme este paquete y mañana voy a volver a recogerlo? Es muy importante para mí. La señora, con una sensación muy cercana al miedo, decidió, casi automáticamente, recibir el paquete. Esta persona, vestida toda de negro, con una capucha enorme, tanto que casi no se le veía la cara y lo poco que se veía no parecía de cristiano en la actual existencia, sin duda le quitó el sueño. Llena de misterio y miedo, pero por sobre todo curiosidad, la señora, que siempre era tan curiosa y metiche, sintió con más fuerzas todas estas emociones. Tanto que no podía dormir pensando en el paquete y en el oscuro señor, con aspecto muy extraño. Por la madrugada, ya casi amaneciendo, luego de una larga noche de ir acá para allá dentro de su cama, se levantó sin problemas. Puso su tachito para hacerse un perfumado café calentito. Y mientras el humo inundaba la pequeña habitación, su interés en conocer lo que había dentro de esas telas anegaba su mente. Con la pena sobrepasando el temor, fue a espiar el paquete y resolvió que lo mejor era sacarse las dudas. Curiosamente, el paquete pesaba más de lo que ella recordaba y al tocarlo sintió un gran malestar, un dolor de cabeza terrible, pero eso, en vez de ocasionar lo opuesto, solo incrementó su curiosidad. Lo desenvuelve y para su sorpresa, Era un par de canillas humanas. la señora casi se desmaya. Y luego de superar el patatús, salió corriendo con dirección a la iglesia, de la cual era ferviente devota. Entró agitada en busca del cura y al encontrarlo le dice: Padre, mire padrecito lo que me han dado anoche cuando salí a espiar la bulla de la calle en la madrugada. Luego de contarle toda la historia al clérigo, con mirada de desaprobación, le dijo: Eso te pasa por curiosa. Luego de darle el debido escarmiento, el cura le pide que destape los huesos para echarles agua bendita y le dice: El que te visitó anoche fue el mismísimo diablo. El cura le dio unos pasos a seguir, como orar y persignarse para luego enterrar los huesos, ya bendecidos, en el patio de su casa. La vida de doña Arminda cambió por completo desde entonces. Se dice que se volvió más devota y menos curiosa. Donde el diablo perdió el poncho. Don Lorenzo Cuéllar, prominente vecino de Warnes, era una especie de caja de caudales en lo que respecta a dichos y dicharachos. Lo largaba por montones, cualquiera fuese el tema de conversación y cualquiera su interlocutor, como quien distribuye bienes de fortuna. Cuando venía para el pueblo, los periódicos de ese entonces no dejaban de saludarle en la columna del Social. Visitaba entre los primeros a quien era su amigo y patrocinante de litigios judiciales, el entonces joven y ya prestigioso jurista Rubén Terrazas. Cierto día, tuvo la suerte de escuchar el diálogo que sostenían el viejo hacendado y el joven letrado. Hablaban al parecer de alguien ofrecido como testigo en el pleito sobre unas tierras que don Lorenzo sostenía con cierto vecino suyo. «Oh», susurró, «a no va a poder citárselo dentro del término de ley porque vive lejos, muy lejos, donde el diablo perdió el poncho». El culto, pero curioso letrado apuntó seguidamente entre burlón y serio. «Le he oído varias veces despedirse con ese dicho. ¿Puede usted indicarme, don Lorenzo, dónde queda ese lugar?» Por allá. Yo mismo no sé exactamente dónde. En todo caso, a muy larga distancia de aquí y en un paraje que solo conoce poca gente».
Si no conoce bien el lugar, estoy seguro de que conoce la historia. Es ocasión de que me la cuente. Con el mayor gusto, mi doctorcito. Aquí va la historia, tal como me la contó mi taita, y a este el suyo, y así sucesivamente. Hace muchísimo tiempo vivía en su establecimiento un señor de los que en clase de cañeros y en condición de solterones era un mujeriego empedernido. Vivía pues en pecado mortal y sin intención alguna de apartarse de este, con decir que no iba al pueblo sino a la muerte de un obispo. Está dicho que no iba a misa y se pasaba las noches de aquí para allá buscando alguna oportunidad. Queda sobredicho que no ocupaba su tiempo en rezo. Al saberle así, la gente murmuraba de que él era candidato seguro para irse al infierno. Cierto día, le cayó a casa un forastero en calidad de alojado. Era un tipo joven y buen mozo, y desde que llegó hasta que se puso en camino de irse no aflojó el poncho que llevaba puesto. Un poncho del interior del país, a franja, grueso y tieso, que le cubría desde el cuello hasta los morocos. Con el achaque de que su mula estaba despiada, se quedó durante días en el establecimiento. Poco tardó en ganarse la voluntad del dueño y, lo que es más, su confianza. Al fin consiguió aquello tras de lo cual había venido: llevarse al dueño de casa por camino largo y con pretexto de venderle una estancia que dijo tener allá a la distancia. Partieron los dos montados, el uno en su cómoda chaqueta viajera y el otro embutido en su poncho. Nadie sabe qué hablaron o hicieron en el camino. Nada propio de la moral debió ser, si se juzgan las cosas por las que pasó después. El hecho es que seguían tirando para adelante, cada vez más lejos de los trechos conocidos. Entretanto, una de las prójimas que el campesino tenía en casa y trabajaba con él en la molienda, entró en serios temores acerca del forastero. Desde un comienzo el emponchado no le había caído en gracia, y con esta prevención empezó a abrigar recelos en su contra. Tales recelos se hicieron mayores con la inesperada partida de ambos, y tanto que al día siguiente determinó ir a su alcance. Guapa, valiente y práctica en monturas y viajes, como era, ensilló un caballo y salió al trote largo tras de los caminantes. Sin aflojar el trote, sino para echarle al galope, le fue suficiente ese día con su noche para lograr el arriesgado intento. Ya estaba amaneciendo cuando dio con ellos, en momentos en que estos se disponían a proseguir la marcha. Colocándose frente a los dos, se dirigió al campesino, gritándole como angustiada: Ni un paso más o te perdés para siempre. El del poncho se apresuró a replicar entre calmoso y ofendido: ¿Y quién sos vos para impedir a este que vaya conmigo? Te conozco a vos, mandinga. Al decir esto hacia la señal de la cruz, enérgica y no muy devotamente que se diga, el sujeto empezó a recular protegiéndose los ojos con la mano y el antebrazo. La mujer llegó a mayores efectividades. Esgrimiendo el talero que tenía en la mano, empezó a descargar una lluvia de latigazos. Luego de batallar por unos instantes llenos de tensión, el diablo, a pesar que estaba vivito y coleando, emprendió la fuga. Con tanta precipitación hubo de proceder que dejó perdido el poncho en una rama. Fue así como la valiente mujer pudo más que el diablo, quitándole su presa y haciéndole perder el poncho. De allí viene el dicho: aunque no se mencione el hecho de haber sido una mujer la autora, así sucedió. El guitarrista del diablo. Se trata de Manuel Videla, el mejor pulsador de guitarra del poblado. Su vida transcurrió en las primeras décadas del siglo pasado. Era un gran guitarrista, pero también tenía buena voz. Asimismo, es importante decir que era juerguista, asiduo a buris y velorios, y por ende, trasnochador por excelencia. Poseía buena estampa y los dones para agradar a mujeres jóvenes y bien parecidas. Cualquiera que fuese su estado civil,
o eclesiástico. Las diligencias del oficio, pues por oficio y medio de vida había tomado las felices disposiciones de músico, no pudieron menos que fomentar obligaciones naturales. Diz que no era buen cristiano. Para empezar, ni buen hijo, ni buen vecino y ni siquiera buen amigo, con respecto a sujetos que tuvieran compañía femenina. Los buenos dotes que tenía, siendo estos lo de ser excelente guitarrista y buen cantor, no inclinaban la balanza en su favor al ser sopesados con las malas mañas que poseía, y más aún por parte de quienes no fueran parrandistas como él o requirentes de su servicio para serenatas y jolgorios. La mala fama que había echado lo dejaba mal parado frente a los comentarios y ponía en modo alerta padres precavidos, matronas juiciosas, maridos celosos y fieles observantes de la fe cristiana. Más de una beata madrugadora al ir a misa a la capilla o a la Merced se había encontrado con él cuando volvía a casa luego del buri, en muy mal estado. El encuentro hacía que la buena mujer se persignase al verlo entre indignada y temerosa. Videla, socarrón, para indignarla más requería la guitarra que siempre tenía a la mano y echaba a rasgar un guachambé callejero. Entre los acordes acomodaba el canto de alguna copla silenciosa. Algún día el diablo acabará con este. Soplaba la madrugadora, volviendo a hacerse cruces. Días fueron y días vinieron, y por designio del Supremo, llegó el de la reparación y el cumplimiento de los presagios de la beata. Para decirlo más cabalmente, fue una noche avanzada, oscura y silenciosa, como hecha a propósito para que ocurriera en ella lo que ocurrió. Videla, que acababa de salir de una de las acostumbradas fiestas, desembocó en la plaza, junto a la esquina de la catedral, entonces en construcción. Entre la espesa oscuridad alguien apareció y le salió al paso, rasgando una guitarra como para anunciarse como músico. «Soy un forastero que acaba de llegar», explicó el sujeto. «Viva pero comedidamente. Sabedor de que usted toca la guitarra como nadie en el pueblo, he salido en su busca para comprobarlo». Aquello de comprobarlo picó en la vanidad del paisano, predisponiéndole a enfrentar el evento del modo que cuadrase a su dignidad. «¿Quiere usted oírme, don?», replicó muy dueño de sí. «Oírle. Usted me oiga y entrar en competencia», redondeó el forastero con aplomo. Videla dispuso la guitarra y empezó a puntear. «Aquí no», sostuvo el forastero. «No es el lugar apropiado. Vayamos a mi alojamiento. Allí tengo unas buenas botellas de Singani». Y uniendo el dicho al hecho, tomó a Videla del brazo y echó a andar con él por la diagonal de la plaza. Videla, como anticipo del certamen, rompió a tocar animadamente una de las mejores piezas de su copioso repertorio. Al llegar a la esquina formada por las calles hoy denominadas Junín y Libertad, se dejó conducir por la primera con rumbo al occidente, no sin antes haber pedido al desafiante que mostrase a su vez las disposiciones que tenía para pulsar el instrumento. Conforme iban caminando, advertía al lugareño que su contrincante era un guitarrista consumado y a su estimación de presumido, casi tan bueno como él. Al querer observarlo, solo veía una silueta algo más negra que las sombras de la noche y nada más. Así llegaron al lugar en donde por ese entonces concluía lo edificado de la ciudad, aproximadamente lo que es hoy el cruce de las calles Junín y Zara. El horizonte allí despejado proporcionaba alguna débil claridad, la suficiente para advertir que el misterioso guitarrista hacía todo para no dejarse ver la cara. Videla entró ese momento en una vaga desconfianza. Al preguntar al sujeto por la casa del alojamiento, obtuvo una respuesta que le llevó a mayor desconfianza y de esta a sinuosas sospechas. Un poco más
más allácito. Más allácito solo había barbecho, matorrales y a lo sumo algún chaqueo sin asomo de vivienda. Bien lo sabía él y por eso se plantó firme. El forastero había dejado acariciar las cuerdas de su guitarra y le pedía que tomara de nuevo la suya para proseguir en la alternativa. Videla obedeció casi maquinalmente, pero en ese preciso instante se le ocurrió poner en práctica cierta medida, de la que había oído hablar en su niñez a personas piadosas. Tenía los dedos sobre el brazo de la guitarra, y en ella podía ejercitar tal medida sin que el misterioso forastero se diese cuenta, hasta esperar los resultados. Tocando a más y mejor, verificó una pisada sobre las cuerdas, de modo que el dedo índice fue a formar una cruz con uno de los trastes. El forastero, que le había tomado del hombro para hacer que caminase con él a la vez que tocaba, al advertir la posición del dedo sobre el traste se separó y dio un paso atrás. La mano derecha del artista punteaba o rasgueaba las cuerdas, arrancando de ellas sonidos vibrantes, sin dejar de ser armónicos. Entretanto, la izquierda tenía firme el índice sobre el traste y solo los otros dedos jugaban por ahí cerca. El desafiante se fue retirando, quejándose, primero, y luego echar blasfemias. No dejó de recular hasta perderse entre la arboleda del deshabitado paraje. Solo entonces cayó en la evidencia de que había tenido por desafiante al mismísimo diablo, y de que, por mal de sus pecados, había estado a punto de que el diablo cargase con él en cuerpo y alma. ¿Se sabe qué? En señal de devoción y como muestra de rendida gratitud a quien permitió su salvación, mandó a hacer una cruz y la colocó en el lugar del feliz percance. Aunque al decir de cristianos, cruz y diablo son términos opuestos que jamás deben ir juntos, el consenso popular dio a la del sitio de Marras la denominación de la Cruz del Diablo. Allí se estuvo aquella por largos años, hasta que un día desapareció del modo que desaparece aquello que no se cuida y tiene quien lo apetezca. La carreta o carretón tiene muchas leyendas. En todo el mundo es conocida la historia de la carreta fantasma. En el Beni y Santa Cruz existe la del carretón de la otra vida. Cuentan las viejecitas, esas ancianas que usan todavía el mantón de seda negra, que el carretón fatal, cuando hacía un viaje para llevarse a alguien, sorprendía a las personas en sus camas con un brusco ruido. El sonido era tan terrorífico que el cuerpo se estremecía para luego quedar helado, como si la mano de un muerto rozara toda la espina dorsal de quienes lo escuchaban. La carreta se detenía en una determinada casa y el ruido cesaba. De allí el carretón se dirigía al cementerio llevándose el alma del pobre condenado, porque la carreta solo conducía a la otra vida a los perversos. No faltaban quienes aseguraban haber visto el fantasmal vehículo al volver a su casa pasada la medianoche. «No tiene huellas», decían, «pero lo guía un carretero envuelto en una capa negra que solo deja la cara y las manos en descubierto. Cara de calavera y manos de huesos». Las abuelitas solían narrar con voz emocionada, cual si ellas mismas hubieran sido testigos del cuento que viene. Comenzaba después de la merienda, mientras temblaban las luces de los altos candeleros de las casas de antaño. La leyenda de la carreta. Los indios Itonamas tienen la costumbre de, antes de la siembra, prender fuego a los grandes pajonales de las pampas. El fuego arrastrado por el viento invade de inmediato la llanura y aquello parece un mar de olas llameantes. El incendio es necesario para limpiar el campo de víboras y animales dañinos y para hacer más fértiles las tierras. Pero una vez sucedió una desgracia. Todo por un hombre a quien todos conocían a causa de su terquedad. Él iba con su esposa, cruzando la llanura en el carretón. De pronto ella dijo: «Mira, Pablo, por el lado que vamos han quemado la pampa. El bosque estará ardiendo. Mira al cielo». Era el atardecer. La luna había salido y parpadeaban las primeras estrellas.
Por el lado opuesto al occidente, el cielo parecía inflamarse. Es mejor que esperemos aquí. Para el carretón, Pablo. Por favor. Mañana tenemos que estar en Magdalena, Respondió él. ¿perder yo una noche de luna como esta? No estoy loco. Pero Pablo, mira que podemos morir entre las llamas. Está dicho, es mi voluntad. Siguió avanzando el carretón. Días más tarde, se encontraron los cadáveres del hombre y la mujer carbonizados, suspendidos de la rama de un tronco gigantesco. Del carretón solo habían quedado las herramientas. Desde entonces, cuando hace mal tiempo, los viajeros que tienen que pasar por aquel sitio oyen gritos desesperados, como de gente que pidiera socorro, y escuchan algo parecido al estruendo de un enorme carretón que se estuviera partiendo. Y parece que se revolcaran dos bueyes dando fuertes resoplidos de agonía. Vieja carreta, símbolo de la época en que todo era bueno. ¿Cómo rodábamos contigo, fuera de la órbita impetuosa de las estancias y de los tiempos abreviados? Estamos muy lejos todavía de la perenne angustia de querer alcanzarlo todo. Todo en el loco correr de un solo día. Hola leyenda, quiero agradecerte por todo el apoyo que está teniendo el canal. Poco a poco seguimos creciendo y eso es gracias a tu apoyo. Compartir, dar me gusta e interactuar en los comentarios es muy importante para que crezcamos como comunidad. Y lo más importante, que se conozca una linda parte de la cultura cruceña y boliviana. El Vibosi en Motacú. Alrededor de la palmera Motacú nace un árbol corpulento llamado Vibosi. Su nombre científico es Ficus boliviana. Es una especie de higuera y crece sobre las rocas y encima de otros árboles, en especial las palmeras, como una especie de árbol parásito. Sus raíces eventualmente llegan a la tierra bajando por el tronco del árbol que le da hospedaje. A medida que crecen sus raíces y sombra, terminan matando al árbol. Uno de los más curiosos y pintorescos casos de simbiosis vegetal que se presentan en nuestra tierra es la del árbol llamado Vibosi y la palmera Motacú. Tan estrechamente se enredan uno con otro y de tal modo viven unidos que entre algunas personas se da como ejemplo vivo de enlace pasional y ha suscitado muchas dedicatorias poéticas. Una vieja copla del acervo popular lo expresa galanamente. El amor que me taladra necesitas de tapú. Viviremos, si te cuadra, cual Vibosi en Motacú. Quienes más saben acerca de ello señalan que la palmera es el sustento y la base de la unión, de condición femenina. El árbol es el que se arrima a ella en procura del mantenimiento y firmeza, de ser masculino. La observación de este dúo da mucho para pensar. Habría en ello material suficiente para especulaciones de orden social y moral, dando al sugestivo asunto otro cariz y tratando de explicarlo por el lado de lo poético afectivo. El poeta don Plácido Molina Mostajo cantó: el membrudo Vibosi que a la palma por entero rodea, con tal solicitud que al fin la ahoga, celoso enamorado prefiriera, antes que en otros brazos a su amada, entre los propios contemplar la muerta. Y es que es precisamente lo que dice la leyenda sobre la peregrina unión del árbol corpulento y la grácil palmera. Dice que por los tiempos de Maricastaña y del tatarabuelo Juan Fuerte, vivía en cierto paraje de la campaña un jayán de recia complexión y donosa estampa. Este joven amaba con la impetuosidad y la vehemencia de los 20 años a una mocita de su mismo pago, con quien había entrado en relaciones a partir de un jovial y placentero acabo de molienda. La mocita era delgaducha y de poca alzada, pero bonita, eso sí, y con más dulzura que un jarro de miel. El problema era que el galán no tenía permiso de los padres de la muchacha para hacer las visitas de cortejo formal, por no creerlo digno de aceptación.
pero los enamorados se veían fuera de casa, en cualquier vera de sendero o bajo el cobijo de las arboledas. Entretanto, los celosos padres habían elegido por su cuenta, como futuro yerno, a otro varón que reunía para hacerlo las condiciones necesarias. Un buen día de esos notificaron a la hija con la decisión inquebrantable y la inesperada novedad de que el día siguiente habría de marchar al pueblo vecino para los efectos de la boda. La última cita con el galán vino esa misma noche. No había otra alternativa que dársela a Dios para siempre. Él la tomó en brazos y apretó, cuanto daban sus vigorosas fuerzas. Se dice que ambos murieron a causa de lo acontecido, y referían en el campo, sobre todo los ancianos, y singularmente las ancianas, que el primer Vibosi en Otaku apareció en el sitio mismo de la última cita que aquellos enamorados tuvieron. Antes que ver en otros brazos a la amada, entre los suyos contemplar la muerta. El Pozo del Fraile, por Hernando Sanabria Fernández. Entre los cruceños de hoy en día, nada amigos de la tradición y de las cosas viejas de su pueblo, no deben de ser muchos los que conocen o han oído hablar de el Pozo del Fraile. Cientos y tantos años hace que se dio este nombre a una olla o depresión artificial de hasta 50 varas de contorno, por 1,5 o 2 de profundidad, que cuando el agua llovediza la llenaba, venía a ser un pozo de los más grandes en aquellos cantos de la ciudad. Todavía existen los vestigios, y si alguien quiere verlos no tiene más que ir hasta la primera cuadra de la calle Campero, entre Sucre y Bolívar, y entrar por el canchón del moderno edificio de la Asociación de Exprisioneros de Guerra. La construcción del templo y convento de San Francisco fue obra emprendida y realizada en la 6ª década del siglo pasado. Para levantar los muros de la vasta y espaciosa construcción fue menester, previamente, fabricar varias decenas de miles de adobes. Un lego de la comunidad franciscana, experto en albañilería, halló la tierra más apropiada para ello, a corta distancia de donde se iba a edificar, precisamente en el lugar baldío. Bajo la dirección del lego, se procedió a preparar el barro, cavando y cavando recio. Pero como los adobes eran tantos, el sitio de la excavación se agrandó hasta adquirir considerables dimensiones. Había terminado apenas la hora preliminar cuando el hermano lego murió, de aquello que nuestros abuelos decían muerte repentina. La olla quedó abierta. Cuando se llenó de agua, en tiempo de lluvias, quedó transformada en un pozo. Paraje sin dueño, tan próximo y con agua abundante por merced del pozo, no podía menos de despertar la ambición de apropiárselo. Un primer pretendiente entró sin más ni más, plantó estacas por comienzo de cerco y se puso a edificar. Estaba en ello cuando cierta noche vio que por la orilla del pozo discurría un fraile con capucha alzada, de tal modo que le cubría la cara. A empezar de aquella noche, la figura del fraile no dejó de mostrarse allí, siempre encapuchado y murmurando extrañas palabras de voz baja y gangosa. El loteador, quise decir, el aspirante a propietario del fondo, fue presa del miedo y decidió marcharse, abandonándolo todo. No era para menos. Con un segundo y tercer pretendiente ocurrió igual. El fraile aparecía junto al pozo tan pronto había conatos de ocupar el fondo, y no era más. No faltó, a la larga, un valentón resuelto a sobreponerse, acompañado de un amigo. No solo esperó a pie firme la aparición, sino que fue hacia ella. No bien asomó de entre la oscuridad, la valentía del sujeto tuvo su merecido. El fraile levantó un poco la capucha que le cubría la cara, pero aquello no era cara, sino una monda y horrible calavera. De esas hechas, nadie más osó aspirar a la ocupación de los terrenos contiguos al pozo del fraile. Se llegó a la convicción de que éste no podía ser sino
el Lego de los adobes, o mejor dicho, su alma, que estaba penando seguramente por algo que debió dejar pendiente al pasar a la otra vida. El Carbunco, por Germán Coimbra Sanz. Dicen los lugareños que se trata de un pequeño cuadrúpedo, algo mayor que un gato de color oscuro, de hábitos nocturnos y que posee un diamante en la frente, con el que alumbra su camino, y para poder atraparlo se le tira encima un trapo negro, que lo paraliza y permite quitarle el diamante, cuyo valor es incalculable y suficiente para salir de cualquier apuro económico. Gumersindo había llegado desde los fríos aires del altiplano a probar suerte en estas cálidas tierras, y con mucho esfuerzo y tesón se había hecho de unos bueyes y unas pequeñas parcelas a las cuales protegía y cuidaba mucho, porque eran su único capital para subsistir. Había escuchado algo de la leyenda del Carbunco, pero jamás se había imaginado que llegaría el día en que tendría una oportunidad de conocerlo. Se encontraba en la pampa del Cuyabó, en donde en la aguada había largado los bueyes para que comieran. En tanto, él aprovechaba esos momentos para tomar un buen vaso de café. El clima se ofrecía húmedo y la nieblina cubría todo sin dejar mirar más de algunos metros. Pasada una hora, y siendo prudente, quiso echarle una ojeada a los bueyes, que se habían desparramado, cuando a la distancia de unos 100 metros vio una luz como de una linterna. Una idea cruzó por la mente del hombre. Pensó que alguien andaba tras sus bueyes. Entonces se quedó quietito, a la espera de saber quién era y qué quería. En tanto, la luz se movía de un lado a otro, aproximándose al lugar donde él se encontraba. Ya estaba a unos metros de distancia y grande fue su sorpresa al ver que un pequeño animalillo que tenía en la frente una luz que alumbraba hacia abajo, como una linterna, se meneaba. Conforme iba avanzando la luz, se veía más brillante y más intensa. Y recordó entonces las historias de los viejos lugareños acerca del Carbunco. Así que lo siguió y, sacándose la capucha negra que tenía, se dispuso a agarrarlo y quitarle el diamante que tenía en la frente. De rato en rato lo veía, pero cuando estuvo a punto de saltarle encima para atraparlo, este escapó, tan rápido que no pudo darse cuenta cómo fue, y con su luz se fue perdiendo por los matorrales. Fue quizá para el hombre una gran oportunidad de poder cazar al animal y tener el diamante, y quién sabe cuánto tener con la venta del mismo. En lo prieto de la selva, y cuando la noche ha cerrado del todo, suele oírse de repente un sonido de larga como ondulante inflexión, agudo, vibrante, estremecedor. Se diría un llanto, o más bien un gemido prolongado que eleva el tono y la intensidad y se va apagando lentamente, como se apaga la vibración de una cuerda. Oírle empavorece y sobrecoge el ánimo, predisponiendo al ondular de lúgubres pensamientos y al discurrir de ideas taciturnas. Se dice que han habido personas que quedaron con la razón en mengua y punto menos que extraviadas. Se sabe que quien emite ese canto es un ave solitaria a la que nombran de guajojó, por supuestos motivos de onomatopeya. Son pocos los que la han visto, y esos pocos no aciertan a dar razones de cómo es y en dónde anida. Refieren, eso sí, la leyenda que corre acerca de ella, y data de tiempos antañones. Era una joven india tan bella como graciosa, hija del cacique de cierta tribu que moraba en un claro de la selva. Amaba y era amada de un mozo de la misma tribu, apuesto y valiente, pero acaso más tierno de corazón de lo que cumple a un guerrero. Al enterarse de aquellos amores, el viejo cacique, que era a la vez consumado hechicero, no hallando al mozo merecedor de su hija, resolvió acabar con el romance del modo más fácil y expedito. Llamó al amante y, valido de sus artes mágicas, le condujo a la espesura, en donde le dio alevosa muerte. Tras experimentar la prolongada ausencia del amante,
la indiecita cayó en las sospechas y fue en su búsqueda selva adentro. Al volver a casa con la dolorosa evidencia, increpó al padre entre sollozo y sollozo, amenazándole con dar aviso a la gente del crimen cometido. El viejo hechicero la transformó al instante en ave nocturna, para que nadie supiera lo ocurrido, pero la voz de la infortunada pasó a la garganta del ave, y a través de ésta siguió en el inacabable lamento por la muerte del amado. Tal es lo que refieren los comarcanos sobre el origen del guajojó y su febril canto en las noches selváticas. El rostro. Piraí fue un pueblo de gente rica, económicamente floreciente. Grandes establecimientos agropecuarios le daban sólida contextura y justa nombradía. Se lo mentaba en todas partes. Su brillo y esplendor seducía a medio mundo. En él se reunían las personas más ricas de la comarca para apostar grandes sumas de dinero. Su iglesia era admirable, grande y espaciosa. Estaba a cargo del cura Vargas. Había sido aquel un día apacible, de paz y trabajo, de sosiego en las almas y de silencio en las conciencias. No se supo de ningún altercado ocurrido por chismes, celos o deudas. El cura, al menos, esa vez no recibió la visita de ningún penitente. El clima estaba calmado, azul y sin sombras a pesar que se encontraba en la estación de lluvias, como correspondía a los meses de verano. Piraí era un pueblo radiante, con un porvenir asegurado. Difícil resultaba imaginar que estuviera al acecho de tanta aventura un hecho sorprendente y extraordinario, presagiador de un tremendo desastre. A eso de las 12, unos cuantos nubarrones en el cielo presagiaban una tormenta. Luego se escuchó el rodar estrepitoso de piedras colosales sobre el mosaico de hielo de los cielos. Son los truenos, que con los rayos anuncian muertes. Oscurece el horizonte con un manto negro y ya no se ve más el pestañear de ninguna estrella. Comienza el agua a caer en tremendos raudales. Se apaga en la iglesia la última vela encendida y todo sueña en el pueblo. A galope tendido se acercaron a Piraí unos hombres extraños, vestidos de negro, de mal carácter, enérgicos y ajenos al barro y a la lluvia, como si fueran de piedra. No hablaban entre ellos. Avanzaron como llamados del destino. Pueden ser 3 o ser 7. Uno de ellos llevaba algo entre las manos, un objeto reluciente y cubierto por un martino. Cruzaron las calles del pueblo, cual si entrasen a un cementerio. Delante de la iglesia frenan sus cabalgaduras y de pie aguardan a que la puerta se abra a los golpes de la gran aldaba. El cura Vargas, sobresaltado, se despierta. Camina al instante en dirección a la puerta con un antiguo y hermoso candelabro a la diestra, que proyecta una gran iluminación y cruza la nave del templo, mirando de reojo a los santos. Lentamente, como de costumbre, abre los cerrojos, levanta trancas y hace girar la puerta sobre sus bisagras de madera. Parándose en el umbral, divisa a esos hombres con vestimenta sombría y a la vez les cuestiona por la razón de su intempestiva visita. Fuera cae la lluvia a torrentes. Uno de ellos le dice, cubriendo el contenido de la charola de plata: venimos a que nos bautice este rostro. Grande fue el asombro y el espanto del señor eclesiástico al ver tendido sobre aquella bandeja de precioso metal un enigmático rostro barbudo, sin cuerpo, con una tristeza profunda en la mirada. Pronto estuvo a huir de semejante aparición. Parecía cosa de brujería o engendro de Satanás. Pero, recordando su cristiana misión y el poder de la cruz, se mantuvo erguido y cortante dijo: me es imposible acceder a vuestro pedido sin la autorización del obispo. Agregaron, además, que deshecho el hechizo por la virtud del dogma cristiano, Piraí se convertiría en una ciudad populosa, llena de luz y riquezas, de bienestar y dicha, tanto que causaría el asombro del mundo.
Ni en Cordillera, ni en ninguna otra parte habría pueblo más ameno y floreciente. El párroco no se dejó impresionar por todo esto y expresó su firmeza hacia su resolución anterior. Heridos en su orgullo, los delegados del príncipe de Parabanó volvieron al punto de partida. Emprendieron una frenética carrera, dejando sobre la cara perpleja del cura Vargas un hálito de viento frío como la muerte. Se oía el chapotear de los cascos de sus caballos en los charcos del camino. A la luz de los relámpagos se divisaban los bultos de aquellos caballeros que no podían comprender la resistencia del cura ante los deseos de su gran amo y señor. Cuando ya estaban a punto de perderse en el horizonte de la tempestuosa noche y antes de que el humilde sacerdote de Piraí cerrara la puerta de su iglesia, se escuchó, distante y claramente, esta terrible maldición cuya procedencia resultaba fácil imaginar. Que los tigres arrastren de sus casas a los últimos habitantes. Nunca más se supo del rostro, ni de sus padrinos o conductores, ni del príncipe de Parabanó. Dicen que algún tiempo después murió el cura Vargas en una forma extraña. Lo cierto es que Piraí ingresó en una lenta decadencia que acabó por matarlo. Y como reza la maldición, sin duda que sus últimos pobladores, ancianos decrépitos y enfermos incurables, fueron sacados por las fieras de sus descompuestas moradas. En la actualidad, solo quedan 4 ruinas bajo un montón de espesura. Gracias por dejar tu like y tu comentario. No te olvides de suscribirte y compartirlo con tus amistades. Por aquí pasó Uñas Verdes. Hace muchos años existió un juego que se volvió tradicional en el poblado. Tanto así que nuestros abuelos y bisabuelos lo jugaban. A pesar que ahora ya casi no se escucha de este, hoy lo recordaremos. Data de tanto tiempo que es difícil calcular el tiempo exacto en que se dio la siguiente historia. Pero primero, déjame que te cuente cómo era esta interesante forma de entretenimiento. El juego. Los niños se ponían en filas paralelas muy cerca entre sí, esperando al maligno personaje en cuestión. Otro niño que, atravesando muy lentamente entre medio de ambas filas, murmuraba sin parar: ¿Qué pasó, Uñas Verdes? Lo decía en tono grave y alargando la última palabra con el objetivo de hacer más interesante el jueguito. Y, asimismo, los demás niños enfilados respondían de manera similar. Luego, el pasante se apartaba un poco del cerco humano y desde donde estaba chillaba el nombre de una golosina. Luego, volvía de un salto al espacio entre las filas, resuelto a ejercer su personaje con aire picaresco. Se plantaba delante del presunto nombrado y haciendo mímicas trataba de llevarlo consigo. Por lo general, no lo conseguía, y el acusado le daba un buen empujón al acusante, lanzándolo a la fila opuesta y gritando: ¡Que te lo diga, Uñas Verdes! Tenía que repetir estas acciones hasta dar con el verdadero. Empujón tras empujón, tarde o temprano, daba con el correcto, tomando su lugar y exclamando fervientemente: ¡Hasta aquí llegó Uñas Verdes! ¿Quién era, pues, el personaje así nombrado? ¿Por qué tanta seña contra él o contra quien lo representaba en el juego? La leyenda. En cierta época, remota por decir poco, apareció en la ciudad un sujeto de buena estampa y encantadoras maneras, que de un día para otro se volvió residente y tomó viviendas en las vecindades del barrio de Muchirí, y que era atento y obsequioso con las damas, divertido y cordial con los varones, y aunque sin oficio conocido, no le faltaba dinero que gastar en buris y francachelas. Apreciado por todos desde los primeros días de su llegada, poco a poco se fueron descubriendo en él ciertas rarezas y excentricidades. No fumaba, no bebía, aunque sí incitaba a otros a que lo hiciesen.
No descubría parte alguna del cuerpo que no fuera la cara pecosa y los cabellos rojizos. Vestía ordinariamente un levitón más ancho de cintura para abajo que el usual, y tan largo de mangas que éstas alcanzaban a cubrirle las manos y los dedos. No se despojaba jamás de prenda tan estrafalaria, así fuera en los días de calor más bochornoso. También usaba, siempre, chaleco rojo vivo de largas y erguidas puntas. En cuanto a deberes religiosos, nadie lo vio nunca dentro de una iglesia, y menos en misa, solo desde las puertas de los templos, y esto sin persignarse ni hacer la señal de la cruz. Cierto día alguien pasado de curioso aprovechó un corto descuido del personaje para enterarse de cómo eran sus brazos. ¿Qué trataba de ocultar con lo largo de las mangas? Manos y dedos nada tenían de particular, pero estaban provistos de uñas bastante crecidas y encorvadas, cuyo color tiraba a verde oscuro. El descubrimiento fue motivo para que la gente empezara a alejarse y a sospechar acerca de su persona y su vida. Los amigos lo esquivaban, las damas hacían igual, y las viejas murmuraban contra él, atribuyéndole identidad que no era precisamente de cristiano. Llegó el día en que se concluyó por sospechar del todo, y se determinó averiguar quién o qué era. Nada mejor para el caso que acudir a su vivienda y sorprenderla allí cuando menos lo esperase. Unos cuantos de los más curiosos y decididos se reunieron cierta noche para la operación. «Vamos a ver qué hace Uñas Verdes a esta hora», clamaban todos a una. «Si descubrimos lo que realmente es, empezaremos por darle una paliza». Llegados a la casa donde vivía el Quidam, tocaron la puerta una y otra vez. Como la puerta no fue abierta, optaron por forzarla a empujones, pero en el interior de la estancia no había nadie. Inútil fue que recorrieran el patio e inútil que penetrasen en los predios de las casas vecinas. Todos los moradores fueron despertados e interrogados. ¿No pasó por acá Uñas Verdes? No lo he visto, señor. Nadie dio respuesta siquiera medianamente satisfactoria. El hombre, o lo que fuese, había desaparecido como tragado por la tierra. Las señoras, que ya habían adelantado sus posiciones desde tiempo atrás, se sintieron halagadas con el desenlace. «Era el diablo en persona», murmuraron sentenciosamente, mientras que, con los dedos puestos en cruz, golpeaban devotamente sus frentes y pechos. La leyenda antañona terminó. Con el transcurso de los años, en el juego de infantes, por aquí pasó Uñas Verdes. El origen del carretón de la otra vida. Para iniciar esta historia, hay que resaltar que a comienzos del siglo pasado el principal transporte en estas arenosas calles era el carretón, mayormente llevado por dos bueyes, a los que se les denominaba yunta, y de ahí el apodo a los amigos inseparables. Este medio de transporte era muy popular por aquellas épocas y sumamente funcional para estas calles que se convertían en barriales de primera, y por lo tanto, en campo de juego para los niños. Pero también existe la leyenda de un ser fantasmal que posee su propio carretón, usándolo para fines que sobrepasan nuestro entendimiento, y aquellos que lograron sobrevivir al encuentro cambiaron para siempre. En las noches más oscuras, y sobre todo en las de Surichilchi, se deja oír de pronto, sin aviso, un agudo chirrido de ejes y fuertes latigazos que te hacen crispar los nervios y te dejan helado de espanto. ¿Alguna vez alcanzaron a percibir las voces del lúgubre carretero que instaba a las yuntas? Tiene un tono gangoso y aflautado, como no es capaz de modular ninguna garganta humana. Al rasgar el cielo un relámpago, el campo se ilumina súbitamente y si el viajero tiene tiempo y valor para echar un vistazo,
La figura del carretón fantasma se aparece apenas, como hecha con líneas ondulantes imprecisas. Aunque la mayoría de las apariciones se dan en el campo, no faltó vez en que se mostró en la propia ciudad, bien en la parte de afuera y precisamente en la calle, que en ese entonces era apartado y desierto callejón que pasa por delante del cementerio. Más de un trasnochador y parrandero acertó a columbrarlo. Algunos quedaban tan impactados que su cuerpo no podía moverse por varios segundos, y otros echaban la carrera de sus vidas, cuando entre crujidos y estridores el carretón discurría con dirección al lazareto. Una noche de perros en que las sombras se apelmazaban y aullaba el viento, un joven en los veintitantos se encontraría muy pronto con este temible ser. José era un muchacho salidor, enamorado del trago y el desvelo. También era de los conocidos bocapleitos, y más aún si estaba con unos cuantos tragos encima. Pero pronto quedaría cara a cara con el mayor peligro de su vida. Él ya había escuchado sobre las apariciones, pero a fin de verse más bravucón con sus amigos y desconocidos presentes, siempre se burlaba de las personas que habían recibido el susto y siempre retaba al ente a aparecerse, cosa que obviamente no ocurría, hasta ese día de luna llena con muchas nubes. Aquel día, José salía de una casa vecina, luego de varias horas de diversión. Después de haber consumido tanto alcohol, se puso en modo bravo, pero bravo entre los bravos, y se sentía capaz de enfrentarse con cualquier peligro. De pronto, un rayo azota la tierra a unos kilómetros de él, iluminando lo suficiente para que José pueda ver un poco más allá. Al ver el carretón deslizarse sobre el arenoso suelo de la calle, se lanzó hacia él, resuelto a saber cómo era, y lo supo al instante. Solo bastó una ojeada para que quedara petrificado. Resulta que de carretón solo tenía la traza. Las estacas estaban constituidas por tibias y peronés de esqueletos humanos, y en lugar de teleras asomaban costillas descarnadas. Del carretero solo podía verse la cara, si tal puede llamarse a una aterradora calavera, dentro de cuyas cuencas vacías algo brillaba y centelleaba como las brasas de un horno. De repente, el carretero vuelca en dirección a José y cambia su ruta, dirigiéndose directamente hacia él. El muchacho, congelado del susto y lejos del bravucón que decía ser, alcanzó a recobrar el aliento y a darse cuenta de lo que ocurría. De aquella hórrida contemplación, el hombre sintió que la tranca se le iba de un salto. No pudiendo más con lo que tenía por delante, echó a correr despavorido. Por suerte para él, su casa quedaba cerca, pero el carretero era más rápido. Cuando estaba por llegar a la puerta de su casa y llenando la silenciosa calle de gritos y alaridos angustiados, otro trueno azotó la tierra al momento que José sintió una quemazón en la espalda. Apenas pudo entrar a casa y cayó desmayado por la magnitud de lo acontecido. El muchacho quedó dormido durante un día. Despertó exaltado y respirando hondo, y obviamente sus familiares lo interrogaron para saber qué pasó y por qué tenía la marca de un latigazo en su espalda. José, impactado por la noticia, solo atinó a decir: fue el carretón de la otra vida. En la mitología chiriguana, dos dioses batallan por gobernar el mundo. Tumpaete, representando todo lo bueno, y su opuesto, el maligno Aguaratumpa. Los dos se encuentran en constante lucha y su enemistad durará hasta el fin de los siglos. Hola leyenda, te cuento que sacamos unas poleras edición limitadas del canal. Consultá y reservá tu polera ya mismo. El origen del hombre. Leyenda chiriguana. La siguiente historia ocurrió en un tiempo inmemorial. Aguaratumpa, celoso de Tumpaete, por el hombre al que había creado y del que era protector,
Descuidando a los vigilantes provocó un incendio que destruyó los campos, quemó los pastizales y bosques de la raza chiriguana, exterminando a los animales que moraban ahí. Fue entonces que los chiriguanos decidieron recurrir a su dios. Tumpaete les aconsejó que trasladaran sus caseríos a las riberas del río y allí sembraran maíz. Mientras maduraran los mieses, se alimentarían de los pescados. Aguaratumpa, viéndose burlado en su afán destructor, hizo caer de los cielos aguas torrenciales e inundó la chiriguanía. Nuevamente el dios Tumpaete habló a sus hijos. Está decidido que todos morirán ahogados. Para salvar la raza chiriguana busquen un mate gigante y dentro de él dejen 2 niños, macho y hembra, hijos de una misma mujer, escogido entre los más fuertes y perfectos. Ellos serán el tronco en que florecerá la nueva raza chiriguana. Los chiriguanos obedecieron a su dios. La lluvia no cesó durante muchas lunas y el mate con los 2 niños adentro siguió flotando sobre las aguas. Murieron todos. Nada ni nadie logró sobrevivir. La tierra se anegó y se calmó la lluvia cuando Aguaratumpa creyó que había desaparecido la raza chiriguana y él sería el nuevo dueño de la tierra. Se secaron los campos y los niños salieron de su escondite. La pareja vagó mucho tiempo en busca de alimentos. Caminaban de un lado a otro y les aguijoneaba el hambre. Tumpaete nuevamente les habló. Vayan en búsqueda de Cururu, el amigo benigno del hombre, que él les proporcionará el fuego para cocinar los pescados que están al alcance de sus manos. Los niños encontraron a Cururu, un gigantesco sapo. Esperándoles en una altura, guardaba las brasas en su boca y las mantenía vivas con su respiración. Entregó estas brasas a los niños y ellos pudieron asar los pescados, que entonces eran abundantes por las torrenciales y largas lluvias pasadas. Cururu les contó que cuando empezaron las lluvias, por mandato de Tumpaete, él se introdujo dentro de la tierra llevando ese fuego. Gracias al fuego, los niños tuvieron alimento y sobrevivieron. Los 2 hermanos fueron creciendo en años hasta que tuvieron la edad competente para proliferarse. De esa pareja nuevamente se multiplicaron los chiriguanos y formaron un pueblo robusto, bello y perfecto. Gracias por suscribirte, dejar tu like y compartir todos los videos que te gusten. Nos vemos en el próximo. La mula. Hoy te contaré un poco sobre una parte de la vivencia diaria de algunos pueblos cruceños en el siglo XX, si es que no eran todos. A comienzos del siglo XX se comentaba muchísimo un hecho ocurrido en Cotoca, y para el cual precisamos saber un poco de cómo se vivían las calurosas noches de nuestra importante localidad cruceña. Y aunque en algunos barrios no ha cambiado mucho esta parte de la cotidianeidad, quizá muchos de nosotros no la conocemos. Cotoca, por ese entonces, era una aldea apacible, llena de sol en el día y de tinieblas por la noche. Ni siquiera se soñaba con la luz eléctrica. Era motivo de orgullo para algunos pobladores contar con un farol con que alumbrar sus casas y ocasionalmente la calle. Las reuniones familiares o de amigos se efectuaban en las aceras por las que nadie transitaba o sentados en la gramita de la calle. Las tertulias giraban en torno de los asuntitos cotidianos como la escasez de agua o que don fulano tenía un pozo que nunca se secaba pero mucho mequinaba su agua, pues el otro día, a ruego y súplica, les vendió una tinaja. ¿A cómo les vendió la tinaja? Bueno, fue peor que si no la hubiera vendido, porque nos llenó de dicho. No digo que si caváramos más hondo, juntaríamos más agua en la época de lluvia.
Lo que no quiso decir es que éramos unos flojos. Lo que es yo, prefiero hacer plegaria antes que pedirle agua. Así, problemas simples y muy humanos eran los que motivaban las charlas, hasta que, agotados los temas, pasaban a los divinos. Uno de ellos decía que no podía hacer otra cosa que milagro que se hubiera salvado la hija de don Gumersindo, la hija menor, que, según dijo la curandera, ya no era de esta vida. Pero la madre, como último recurso, se la llevó a la mamita y se la entregó para que sea ella quien disponga. Y ahí está la chica, sanita y buena. Otro dijo que el cura está formando el coro y que las peladas van por las tardes a ensayar. Y como siempre hay gente mal pensada, esto sirvió para que se hicieran chistes en el que el cura iba y venía de boca en boca. La dueña de casa, advirtiendo lo que se avecinaba, mandó a dormir a todos los muchachos que, como en ese tiempo, eran obedientes. Se fueron refunfuñando al ver la varilla que la madre tenía en su mano. Cuando todos hubieron desaparecido, se habló más claro. Se dijo que era verdad lo del cura. Uno de ellos dijo que, pasado mañana, después de misa, debían ir varios a hablar con él. Y si no se componía, irían a Santa Cruz a contárselo a Monseñor Santiesteban. Al poco rato, la propietaria cortó los comentarios sacando una jarra de chocolate para invitar a la visita. Con el servir las tazas, pasarlas a cada uno y hacer circular la bandeja de bizcochuelo, se olvidaron del cura. A eso de las 10 de la noche se deshizo la reunión y hasta que terminaron las corteses despedidas se pasó media hora. En ese momento se escuchó un galope por una de las calles laterales que despertó la curiosidad de los pocos que quedaban. Luego siguió la carrera hacia la plaza y dio la vuelta al llegar a la iglesia, para dirigirse a donde estaban los hombres. Allí cerca de ellos se detuvo y a la débil luz del faro vieron que se trataba de una mula. Don Eusebio, que siempre se jactaba de ser muy hombre, pidió al dueño de casa que le prestara un lazo. Vamos a ver de quién es esta mula, seguramente se le ha escapado a algún viajero. Al poco rato, entre todos rodearon al animal y como un rayo el lazo voló al cuello de la mula. Corcoveaba furiosamente por zafarse. Don Eusebio, con el otro extremo del lazo, le dio unos buenos azotes hasta que la calmó. Luego todos observaron al animal por uno y por otro lado, advirtiendo que no tenía marca. Don Eusebio dijo: «Es mi suerte», y se la llevó de tiro a su casa, haciéndola pasar al corral donde la amarró a un poste. Luego fue a la cocina, avivó el fuego y puso a calentar su marca. Con el hierro al rojo vivo, corrió al corral para marcar su mula, pero ésta lo atacó con furia pretendiendo morderlo. Don Eusebio se defendió con la marca, asentándosela en la frente. El animal dio un bufido de dolor, mientras se esparcía por el aire el olor a pelos y cuero quemado. De todas maneras, pensó el hombre, la mula está marcada, aunque sea en la frente, y nadie podrá discutirme su propiedad. A la mañana siguiente, grande fue su sorpresa al no encontrar la mula en el corral. El lazo estaba allí. Seguramente algún envidioso la desató. Buscó sus huellas y recorrió los alrededores, pero no la encontró. En una de las casas del vecindario amaneció como todos los días. Los moradores se levantaron e hicieron sus quehaceres cotidianos. Traer agua, dar de comer a las gallinas, preparar el desayuno. Lo único fuera de lo común, pero que no era nada grave, fue que una de las mujeres, la más joven, tenía dolor de cabeza y se le había amarrado con un trapo. Su madre le dio para que tomara una cafiaspirina. Pasando las horas, no se quitaba el trapo de la cabeza. En la tarde, a su madre le pareció extraño, y así se lo dijo, pero la joven seguía insistiendo que el dolor era muy fuerte. Entonces,
señora preocupada pensó que sería bueno ponerle unos paños fríos en la cabeza. Quiso aplicárselos, encontró con una tenaza de Era necesario el concurso de toda la familia para lograrlo. El sapo con que se envolvía la cabeza. ¡Horror! Tenía la frente quemada con la marca de la cruzada. Las señoras que saben de estas cosas aseguran que cuando una mujer vive con un cura, se convierte en mula los viernes por la noche y que es el mismísimo diablo el que la hace galopar.